Comparación de los sistemas educativos colombianos y chilenos. Esta actividad hace parte de la asignatura Modelos Pedagógicos de la Maestría en Didáctica de las TIC de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT, de Panamá. Los participantes de esta actividad son Freddy Alonso Almanza Oyola y mi persona Luis Fernando Pacheco Ruiz. Esta actividad es entregada al tutor Leonardo Alberto Mauriz de la Osa. Bueno, en primera instancia vamos a hablar un poco acerca de referencias del sistema de educación, la historia y sus inicios en Colombia. Bueno, según los autores referidos en el libro de modelos educativos de la historia latinoamericana de Weinberg 2020, siempre hubo un predominio en toda la región latinoamericana en la educación, pues, de una escuela tradicional autoritaria. Con respecto a Colombia, su sistema educativo siempre se vio influenciado y siempre se ha visto influenciado por el aspecto social, político y económico, entre otros, lo cual también ha influenciado a toda América Latina. En Colombia como tal, Santander impuso el método lancasteriano por el decreto del 3 de octubre de 1826 y la hizo extensiva a la instrucción de las Fuerzas Armadas. Este método fue fundado por Joseph Lancaster, el cual era un personaje de origen inglés, ¿sí? Fue un reformista de la educación pública, ¿sí? Sin embargo, recibió varias críticas este método porque, bueno, aquí podemos ver que este método consistía en un único maestro, el cual era auxiliado por algunos alumnos que eran los que más sobresalían o los más aventajados. En este método, en estas instituciones, se utilizaban campanillas y silbatos, algo típico del modelo conductista. Bueno, acá podemos leer que dice que era semejante a un cuartel, un régimen militarizado con rígida disciplina. En este método, en estas escuelas, pues eran criticadas precisamente porque la disciplina era muy severa y había hasta castigos corporales. Entonces, por ese motivo fue un poco criticado. Bueno, en Colombia, como decíamos, fue influenciada también por la política. Desde mucho tiempo había dos movimientos y aún en la actualidad hay esos dos movimientos que son el liberal y el conservador, los cuales influencian mucho lo que es la educación en Colombia. Bueno, como podemos ver en el texto, el Partido Liberal, el Movimiento Liberal, expresaba una posición renovadora, ¿sí? Una posición de cambio de algunos aspectos, mientras que el conservadurismo pretendía mantener, ¿sí?, lo tradicional y, bueno, conservaba un poder político y económico que venía de la iglesia. Bueno, eso con respecto a lo anterior y, bueno, parte de lo presente en Colombia, de esas influencias. Sin embargo, hoy en día en Colombia se cuenta con la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, la cual conocemos como la Ley General de Educación en Colombia. En esta ley, en el artículo 1, se define la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Bueno, en este documento se observa que, así a vista general, se intenta formar las bases, ¿sí?, para la educación superior
y para el trabajo, para la vida, ¿sí? Entonces, también podemos observar en los elementos o los participantes de la educación, ¿sí? que hay unas características de cierto modelo pedagógico. Entonces, veamos nociones de un modelo educativo en la ley 115. Bueno, según el artículo 91 de esta ley, el alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. Del educador dice que es el orientador en los establecimientos educativos de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. Esto lo dice en el artículo 104. Entonces, basándonos en estos dos artículos, podemos notar que hay una noción de un modelo constructivista, ¿sí? El cual permite que el estudiante sea el principal responsable de su aprendizaje, como veíamos, mediante un proceso activo, permitiendo la interacción con un entorno natural, social y cultural, tres aspectos que son bastante resaltados en la ley 115. Y bueno, dice al final buscando que el estudiante quiera un aprendizaje significativo orientado por el docente, tal cual como leímos anteriormente. Bueno, a la vez también se ve una búsqueda porque el estudiante sea preparado para la vida, ¿cierto? Para lo que es para la educación superior y posteriormente para el trabajo. Entonces aquí en este aspecto podría decirse un poco que está relacionado con la escuela activa o escuela nueva, la predominancia de esos dos modelos. Listo. Seguidamente vamos a exponer o podríamos hacer referencia a un estudio realizado por Zuviría y otros autores en el 2008. Este trabajo se llama el modelo pedagógico predominante en Colombia. Bueno, en este estudio se encontró que el modelo que más predominaba era el dialogante. Sin embargo, por muy poco se encontró que era predominante porque muy cercano a él estaban otros modelos autoestructurantes como son la escuela activa y el modelo constructivista, los que habíamos nombrado que están plasmados en la ley 115. Bueno, en la ley 115 también habla de que la familia es un eje muy importante para la formación, ¿sí? Entonces, ese mismo aspecto se encuentra en la Ley General de Educación en Chile, como lo veremos más adelante, que Chile también tiene su ley general. Entonces, bueno, vamos a leer un poco acá el texto. Dice, en el sistema educativo se incorpora la familia como un eje importante dentro de la formación que aborda con los educandos, todo enmarcada a que la historia de la educación en Colombia ha sido considerada una ciencia humanística útil, no solamente enmarcando hacia los conocimientos culturales de las diferentes poblaciones, sino también reconociendo todos los avances que se han tenido en los distintos modelos abordados por las instituciones educativas. Bueno, ahora analicemos lo que es el sistema de educación en Chile. En Chile hubo un auge, una importancia, un prestigio hacia los docentes, ¿sí? En una época en la que llegó la imprenta y las bibliotecas, los libros y los periódicos, ¿sí? Esto permitió que se difundiera el prestigio del docente, un prestigio político por la importancia que tenía su labor en la sociedad. De igual forma, pues también se veía la presencia de la escuela lancasteriana
Esta fue aceptada por Bernardo de O'Higgins, al igual que en Colombia, pues esta escuela estaba presente. Y también había presencia de castigo corporal, ¿sí?, para la formación en disciplina, algo muy común, ¿sí?, un modelo muy a lo conductista. Sin embargo, en su modernización dice que Chile desarrolló una reforma general de educación en el gobierno de Eduardo Frei, en la que el sistema educativo a partir del 1965 ofrecía una educación secundaria general y educación técnico-profesional, cada una de 4 años. La educación formal para adultos se desarrollaba mediante una estructura encargada de la educación básica y media. Entonces ahí podríamos ver los inicios de los niveles de educación en Chile. Posteriormente, en la década de los 80, pues se dio la descentralización educativa y transferencia de recursos, y en la década de los 90 se atendió a sectores vulnerables por medio de unos programas como son el de mejoramiento de la calidad de la educación para las escuelas rurales multigrado. Como sabemos, estas escuelas rurales y multigrado necesitan bastante apoyo. Bueno, otro programa fue el programa de mejoramiento de la calidad de la educación en las escuelas básicas de sectores pobres, siempre atendiendo lo vulnerable. Y por último, programa de educación intercultural bilingüe. Vemos entonces cómo hay acciones o hubo acciones que condujeron pues a la mejora de la educación en este país. Hoy en día, así como Colombia, Chile cuenta con una ley general de educación, la cual es la ley 2370. Esta ley define la educación así. Dice que es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esos serían como sus derechos, de la diversidad multicultural y de la paz. Y de nuestra, o sea, de la de ellos, identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Entonces vemos cómo son formados los estudiantes pues para aportar al país, ¿sí?, no solamente de forma personal, sino para la sociedad. Bueno, Chile es uno de los sistemas educativos que mejor de Latinoamérica. Podemos leer acá que es un sistema educativo que ha incorporado grandes avances, considerándose como uno de los países latinoamericanos líderes en materia educativa. Toda la invención obtenida brindando grandes herramientas para los educandos, siendo estos los mejores puntajes en las pruebas PISA, TERCE, que permite obtener los mejores puntajes para medir el conocimiento de los estudiantes. Entonces, aquí podemos ver las 3 asignaturas, ¿sí?, matemática, lectura y ciencia. Vemos que se ha mantenido como que más constante en matemática y lectura. Lectura un poco más por encima en matemáticas y en ciencia, y ciencias un poco más por encima que matemáticas. Y en lectura sí ha habido un poco de cambio, unas mejorías, ¿sí? Y sí, ha sido mejor
el rendimiento de los estudiantes en materia de lectura. Bueno, ahora comparemos los niveles implementados en la educación formal en Colombia y en Chile. Bueno, son un poco parecidos. En Colombia contamos con lo que es el preescolar, el cual es mínimo un grado obligatorio. Luego la educación básica con una duración de 9 grados que se desarrolla en 2 ciclos. La educación básica primaria de 5 grados y la educación básica secundaria de 4 grados. Esa educación básica primaria iría de primero hasta quinto y la educación básica secundaria de sexto hasta noveno. Y finalmente estaría la educación media con una duración de 2 grados. Estos 2 grados son 10 y 11. Bueno, parecido, en Chile hay una educación que se llama parvularia, es la misma preescolar. Esta dice que no tiene una duración obligatoria. Dice que también hay un nivel de educación básica regular que tendrá una duración de 6 años. Y por último, el nivel de educación regular tendrá una duración de 6 años también, 4 de los cuales en el segundo caso, es decir, en el nivel de educación media regular, serán de formación general y los 2 finales de formación diferenciada. Entonces es parecido como que a la media acá en Colombia, ¿sí? Estos 2 últimos grados tienen algo en común en ambos países, como veremos a continuación. Bueno, en Colombia la educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder así a la educación superior. Por su parte, Chile dice que la formación diferenciada asegura el aprendizaje para las distintas necesidades educativas y promueve la atención a la diversidad. Bueno, eso es todo con respecto a esa comparación entre los sistemas educativos. Son en muchas cosas muy parecidos, ¿sí? Y acá podemos observar la bibliografía, ¿sí? Lo que es el estudio realizado por Subiría, Ramírez, Ocampo, Marín, 2008, lo que es el modelo pedagógico predominante en Colombia. Esto fue una tesis de grado. También tomamos referencia de lo que es la Ley 115, la Ley General de Educación de Colombia y la Ley 2370 de la Ley General de Educación en Chile. También hicimos uso de la referencia de modelos pedagógicos en la historia de América Latina, desarrollada por Weinberg en 1995. Y también la referencia de sistemas educativos modernos para América Latina, de la autora Stramiello. Entonces eso sería todo. Gracias.